Bueno. Bueno. ¿Ven allí? Sí, profe, sí se ve. Bueno. Sí. Muy bien, como le decía, entonces, este semestre vamos a desarrollar lo que es entonces microbiología. Vamos a ver lo que es una introducción a lo que es el mundo microbiano. Esta es una asignatura muy importante, fascinante. Desde ya podemos decir que no podemos pensar en un mundo sin microorganismos. La vida en este planeta sería imposible sin la presencia o sin el concurso de los microorganismos. Y desde ya hay que saber que no todos los microorganismos son patógenos. Hay algunos que no lo son y que son importantísimos para, por ejemplo, y como ustedes ya vieron y ya vimos en el semestre pasado en la materia de biología, desde la importancia de los microorganismos, por ejemplo, descomponedores que degradan la materia orgánica y lo hacen disponible, vamos a decir, para los seres vivos productores para que empiece el ciclo, vamos a decir, de transmisión, vamos a decir, de la energía química para que la vida en el planeta sea posible. Y pasando por microorganismos, por ejemplo, que se utilizan en beneficio de la humanidad, como el caso de su utilización en la industria alimenticia, en la industria láctea, en la fabricación de medicamentos, vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que nosotros vamos a hablar de lo que es el mundo microbiano. Entonces, siempre cuando vamos a empezar una asignatura, es muy importante definir la misma. Entonces, como también ya vimos nosotros en el semestre pasado, sabemos que la microbiología es una rama de la biología que se ocupa del estudio de los seres microscópicos, es decir, aquellos seres vivos que no pueden ser vistos a simple vista y que necesitan básicamente del microscopio para poder visualizarlo, para poder estudiar su morfología, sus estructuras, etcétera, etcétera. Entonces la ciencia que se ocupa del estudio de los gérmenes, de los microbios, que son esos seres vivos inferiores que no pueden ser vistos a simple vista y que se necesita de un microscopio para poder observarlos. Aquí vamos a ver incluso que entre los microorganismos existen otra vez algunos incluso más pequeños que otros que hacen que, como por ejemplo los virus, que son los más pequeños, necesiten incluso de aparatos de microscopios altamente especializados, muy potentes, como son los microscopios electrónicos, para poder observarlos. El resto, vamos a decir, las bacterias y los hongos generalmente pueden ser vistos a través del microscopio óptico común que se utilizan en la mayoría de los laboratorios de rutina, de diagnóstico, en las universidades, etc. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? ¿Qué es lo que vamos a estudiar, vamos a decir, de estos microorganismos? Entonces, vamos a estudiar aspectos básicos como su estructura, sus características, de qué están compuestos, si están compuestos, vamos a decir, por membranas, por organelas, qué tipo de ácido nucleico tienen, el tamaño que tienen, su forma, sus características químicas, físicas, biológicas, su comportamiento justamente frente a agentes físicos, cómo se comportan frente, por ejemplo, a la temperatura, al calor, frente a sustancias químicas como los desinfectantes,
y también frente a agentes biológicos como ser, por ejemplo, antibióticos, antimicóticos, qué tipo de ser vivo superior generalmente ellos infectan para poder multiplicarse, su funcionamiento, es decir, su metabolismo, cómo se nutren, cómo realizan sus funciones metabólicas, tanto de anabolismo como de metabolismo, cómo se reproducen, su importancia, ya sea esta de que se trate, por ejemplo, de microorganismos patógenos que pueden llegar a producir enfermedades tanto en el ser humano como en los animales, o como lo dijimos anteriormente, su utilización práctica y beneficiosa, vamos a decir, para la vida cotidiana del ser humano. Entonces, desde el punto de vista etimológico, la microbiología proviene del griego micros, que es pequeño, y bios, que es vida, y logos, tratado. Entonces, es bien directa su traducción, vamos a decirlo, y su definición, que es la ciencia que se ocupa del estudio de los pequeños seres vivos. La palabra microbio fue introducida por Sedillot allá por el año 1878 para designar justamente a todos los seres microscópicos. De ahí viene la palabra microbio. Profe, ¿Sí? ¿puedes hacer un ratito atrás por el que definió para anotar? Por favor? Ahí, gracias. Sedillot. Entonces, la microbiología gira en torno a dos temas fundamentales, que es una ciencia biológica básica, en la cual podemos decir que las células microbianas comparten muchas propiedades bioquímicas de organismos superiores, proporcionando herramientas muy útiles para comprender y estudiar los procesos vitales. Y una ciencia biológica aplicada debido a que muchas de las enfermedades del hombre, animales y las plantas, como ustedes saben, son ocasionadas por los microorganismos. Estos microorganismos que pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus. Y lo importante y lo que hay que destacar es que incluso muchos de estos microorganismos son o producen enfermedades zoonóticas, que es lo que vamos a decir nos interesa de más a nosotros, ya que estamos en una carrera biológica como es la ciencia veterinaria y hoy más que nunca debemos saber que la mayoría de las enfermedades emergentes y reemergentes son zoonóticas, es decir, que pueden afectar tanto al hombre como al ser humano. Muchos son utilizados en producción animal, en fertilización de suelos, en procesos industriales, fabricación de pan, de panificados, vinos, productos lácteos, biotecnológico como la elaboración de nuevos fármacos, antibióticos cada vez más, vamos a decir, modernos, de última generación, fabricación de nuevas vacunas, como las vacunas que utilizan tecnología de proteínas recombinantes y otros. Entonces, realmente el estudio y la aplicación de la microbiología es casi infinito, se aplica a cualquier actividad casi que pueda realizar el ser humano. La microbiología comprende el estudio de muy diversos tipos celulares. Dijimos que teníamos tres ejes temáticos, por decirlo así, de lo que va a ser el desarrollo de nuestra asignatura, que es el primer capítulo, por decirlo así, que es la bacteriología, en el cual nosotros vamos a estudiar a las bacterias. Después está el segundo, que es la micología, que es la rama de la microbiología que se ocupa del estudio de los hongos, mohos y levaduras. Vamos a decir que los protozoarios, sobre todo para citología, eso le vamos a dejar más bien
a la asignatura de parasitología que creo que tienen ustedes este semestre. ¿Es así o no tienen todavía este semestre? No, profe. Todavía no. No, este semestre no tienen parasitología. No, profe. Histología creo no que te- sí tenemos. Parasitología no. Ah, bueno. Después tenemos la virología, que se ocupa del estudio de los virus. Entonces, estos tres ejes temáticos van a ser lo que nosotros nos van a importar y son lo que vamos a desarrollar. Vamos a estudiar las bacterias, los hongos y los virus. Y inmunología, esto se deja para el siguiente semestre, el año que viene, en microbiología 2, en donde vamos a estudiar la inmunología, ¿verdad? Que son los procesos, o que es la rama de de la biología que se ocupa de el estudio de los mecanismos de defensa que tienen los vertebrados superiores contra justamente la acción de estos microorganismos. Entonces, dijimos que primeramente vamos a estudiar a las bacterias a través de la bacteriología. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, estudiar en las bacterias? Bueno, perfecto. En bacteriología nosotros vamos a estudiar, por supuesto, de qué son las bacterias, de qué están compuestos estos microorganismos, cuál es su estructura, cuáles son sus propiedades físicas, químicas, biológicas. Vamos a estudiar su metabolismo, vamos a estudiar su fisiología, su forma de reproducción, el tamaño, las formas que tienen, es decir, la estructura que tienen las bacterias, que esto es muy importante como para que nosotros, al, por ejemplo, observar un frotis, ¿verdad? Una impronta, por ejemplo, de, qué sé yo, de una muestra que nosotros vayamos a tomar de una herida de un animal, por ejemplo, y nosotros después de eso llevamos a realizar un frotis, ¿verdad? Sobre una lámina portaobjeto, esto vamos a fijar y después vamos, por ejemplo, a colorear con tinción de Gram, y al observar el microscopio entonces nosotros vamos a ver la forma, por ejemplo, que tienen las bacterias. Y de acuerdo a esa forma nosotros entonces pues, vamos a decir que si son redondeados, por ejemplo, estamos hablando de cocos. Si son alargados en forma de bastón o de grano de arroz, vamos a decir que son bacilos. Y de acuerdo a su tinción, si se tiñen como lo que están viendo aquí, de color lila hacia su lado, decimos que son gram positivos, y si son de color rosado, decimos que son gram negativos, por ejemplo. Y ahí nosotros vamos a poder ir acercándonos a un diagnóstico para establecer qué bacteria, por ejemplo, está ocasionando una infección, qué bacteria, por ejemplo, está ocasionando un proceso de infección, por ejemplo, en un perro que tiene otitis, por ejemplo. Y de acuerdo a eso, entonces, después nosotros lo que vamos a hacer, una vez que identificamos esa bacteria, vamos a hacer lo que se denomina antibiograma, es decir, vamos a exponer a esa bacteria que aislamos frente a un grupo de antibióticos para saber a qué antibiótico es sensible y a qué antibiótico es resistente. Entonces vamos a tratar a ese animal con los antibióticos frente a los cuales esta bacteria en específico, por ejemplo, mostró sensibilidad. Entonces todas esas Profe, cosas nosotros vamos a estudiar en lo que es bacteriología. profe, Sí. ¿a qué se refiere, por ejemplo, cuando es gram positivo o gram negativo? Sí, muy buena tu pregunta. A partir de ahora, usted, y hasta que terminen la carrera y después incluso ya se dediquen profesionalmente, ya sea a la clínica de pequeños animales o a la producción animal o al laboratorio o que trabajen en frigorífico, yo creo que sea donde sea que estén, hasta que nos vayamos al otro mundo, vamos a escuchar lo que es gran positiva y gran negativa. Existe una coloración típica en microbiología que se denomina coloración de Gram, en el cual se utilizan dos colorantes principales, uno que es el cristal violeta o violeta de genciana, que es de color violáceo, y otro que es la safranina, que es de color rosado. Las bacterias gram positivas, que vamos a ver ahora cuando empecemos bacteriología,
a comprender por qué se tiñen del cristal violeta, se tiñen de color violáceo azulado, y las bacterias gram negativas se tiñen de color rosado, rojizo. A eso se refiere la coloración de Gram. Es un colorante, vuelvo a repetir, básico, típico, y que se usa de rutina en los laboratorios de microbiología, que nos ayuda a identificar y llegar a un diagnóstico bacteriológico en este sentido. ¿Por qué es importante saber que una bacteria gram positiva o gram negativa? Por muchos motivos. Porque justamente nos ayuda a acercarnos al diagnóstico, ya que, por ejemplo, si se trata, por ejemplo, de un coco o de cocos, que son bacterias redondeadas, cocos gram positivos, entonces ahí tenemos dos grandes géneros que son los que principalmente ocasionan infecciones tanto en el ser humano como en los animales, que son, vamos a decir, los cocos gram positivos. Dos géneros son principales, uno que es el estafilococo y el otro que es el estreptococo, que después con otras pruebas complementarias nosotros comprobamos específicamente cuál es cuál. Otro grupo importante, por ejemplo, son los bacilos gram negativos, y ahí hay un grupo importante que son las enterobacterias, que son las bacterias que viven, por decirlo así, normalmente en el tubo gastrointestinal de los animales y los seres humanos. Y ahí tenemos todo lo que es, por ejemplo, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter y otras bacterias que generalmente ocasionan cuadros gastroentéricos. Y aparte de eso, también, por ejemplo, del punto de vista de la terapéutica también, porque las bacterias gram positivas generalmente son sensibles a un determinado grupo de antibióticos. Las bacterias gram negativas son sensibles normalmente a otro grupo de antibióticos. Entre algunas de las causas por las cuales te puedo citar de por qué es importante comprender y utilizar correctamente la coloración de Gram. Entonces, Profe, nosotros y vamos a usar la coloración, o sea, vamos a aprender a hacer eso en laboratorio. seguro que sí. Seguro que una vez que nos habilitan, ponerle la firma que vamos a hacer ese trabajo práctico. Dale, profe, Profe, muchas gracias. acá para anotar las bacterias gram positivos citaste los cocos, ¿verdad? Coco gram Como gram positivo. positivo. Después hay también, fíjense, hay coco gram positivos, pero hay también bacilos gram positivos. Así como hay cocos gram negativos, que son muy raros, pero hay. Y hay también bacilos gram negativos. Eso no se preocupen, vamos a ir desarrollando y vamos a ir estudiando a medida que nos vayamos entrando en el capítulo de bacteriología. Bacteriología vamos a ver varias clases para ir desarrollando todo esto. Profe, gram se escribe así como suena nomás G-R-A-M o Sí, A, G-R-A-M, gram. así nomás. Sí, Ah, gram, gracias. y van a encontrarlo en los libros con el gram, espacio y después el signo positivo. Y lo que era negativo, gram, espacio y el signo negativo. Gracias, profe. Bueno, a ver un poco si... Bueno, obviamente, como ya dije, vamos a través de la virología, que es la rama de la microbiología que se ocupa del estudio de los virus. Vamos a estudiar también, por supuesto, lo que son los virus, ¿verdad? Los virus que son microorganismos muy sencillos, que están compuestos por un ácido nucleico y envuelto por una cápside proteica, y nada más. Los virus necesitan infectar una célula huésped, ya sea de, por ejemplo, de ser humano o de animales, para poder replicarse. Si ellos no infectan a una célula huésped, no se pueden replicar. Por eso es que los virus ustedes van a encontrar también en los textos, en los libros, que son considerados como parásitos intracelulares obligatorios, porque necesariamente
necesitan infectar una célula. Y los hongos que vamos a estudiar a través de la micología, que es la rama de la microbiología que se ocupa del estudio de los hongos y de las enfermedades producidas por los hongos. Y allí vamos a dividir, vamos a decir, en dos grandes grupos a los hongos. Uno que son los mohos, o hongos unicelulares, que están compuestos por una célula, y los hongos pluricelulares, o mohos que están compuestos por varias células. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando en nuestro contenido programático, pero vuelvo a repetir, nuestra asignatura entonces va a estar basado en estos tres grandes ejes: bacteriología, virología y micología. Entonces, en cuanto a la clasificación, Haeckel, que es un científico, que es el que se encargó de la clasificación de los microorganismos, propuso en 1896 un reino separado del reino vegetal y animal para los microorganismos, y lo llamó protistas, ¿verdad? Y los protistas se subdividen otra vez en eucariotas y procariotas, y ustedes ya sabrán ya por qué se dividen en procariotas y eucariotas. Eucariotas son de estructura celular avanzada, son los protistas superiores, es decir, son aquellos microorganismos cuyas células tienen un núcleo bien definido. Y los procariotas, que tienen una estructura celular primitiva y que son denominados también protistas inferiores, y como ustedes ya bien saben, sus células carecen de un núcleo bien formado, o un núcleo verdadero. Entonces así tenemos, esta es una clasificación de lo que serían los protistas superiores o eucariotas, que a nosotros nos interesa, vamos a decir, en nuestra asignatura en microbiología, y sobre todo vamos a citar a los hongos. Esto es lo que a nosotros nos va a interesar en nuestra materia. Los hongos que, como bien dijimos, que pueden ser unicelulares, que son las levaduras, o pluricelulares, que son los mohos. Y después tenemos los protistas inferiores o procariotas, que principalmente a nosotros lo que nos va a interesar son las bacterias. El típico ejemplo de microorganismos protistas inferiores son justamente las bacterias, que son microorganismos unicelulares procariotas, porque su célula está constituida, o vamos a decir que carece de un núcleo verdadero. Y bueno, esto es algo que ustedes bien ya lo saben, ¿verdad? Que son las características justamente de los eucariotes y de los procariotes, ¿verdad? Los eucariotes tienen un núcleo verdadero, tiene organelas que generalmente están limitadas por membranas, como ribosomas, mitocondrias, retículo endoplásmico, etc. La movilidad puede estar dada por flagelos cilios, fusión de gametos, haploides o diploides, y tenemos como ejemplo algas, protozoarios y hongos. A nosotros lo que más nos va a interesar son los hongos. Perdón. Y los procariotes, ustedes bien saben que carecen de un núcleo verdadero. La movilidad puede ser a través de flagelos cilios. Son células muy sencillas que prácticamente no tienen organelas. A lo sumo, por ejemplo, tienen ribosomas, que ustedes bien saben que es importante porque son estructuras que tienen la función de síntesis de proteína. Generalmente el organismo procariotes, su forma de reproducción es a través de procesos simples de fisión o división binaria, y el típico ejemplo que tenemos del organismo procariotes son las bacterias. O sea que las procariotes carecen de un núcleo rodeado por una membrana verdadera y de organelas. Y las bacterias verdaderas, que incluye aquellas que producen enfermedades en los animales y en el hombre, pertenece al grupo de las eubacterias, y esas son las bacterias que a nosotros obviamente nos interesan en la asignatura.
Por otro lado, las bacterias, por ejemplo, que se encuentran en el ambiente, porque las hay, se denominan arcabacterias o del grupo Archaea. Entonces, acuérdense que las bacterias que pueden llegar a producir enfermedades en los animales y en el ser humano comprenden el grupo de las eubacterias. Esas son las que a nosotros nos interesan. Y las bacterias ambientales corresponden al grupo Archaea. Algunas diferencias, así para hablar rápidamente. Obviamente, vuelvo a repetir, esto vamos a desglosar de nuevo después cuando vayamos a estudiar específicamente bacteriología, micología y virología. Entonces, por ejemplo, las células procariotas de las bacterias, en contraste con las células de los hongos, no están compartimentadas. Las bacterias son súper simples. Por ejemplo, no están presentes en la bacteria, no está presente en la membrana nuclear, no hay un núcleo verdadero, no hay aparato de Golgi, no hay otras organelas importantes como las mitocondrias y organelas así más específicas. Sí que pueda existir ribosomas, dijimos, porque son encargados de sintetizar, por ejemplo, proteínas. Poseen un solo cromosoma circular que está fijo en una invaginación de la membrana celular llamada mesosoma. Los ribosomas son más pequeños. Y acá tenemos, como ustedes también ya lo vimos en el semestre pasado, cómo es una célula procariota de una bacteria, que es algo bien simple. Un ácido nucleico que está disperso en el citoplasma, no se encuentra contenido dentro de una membrana nuclear, prácticamente no tiene organelas, a lo sumo tiene ribosomas, y bueno, después tiene el citoplasma, una membrana plasmática y una pared celular, y nada más. Son microorganismos bien sencillos. Y acá, comparándola con lo que es una célula eucariota, la célula eucariota es de una estructura mucho más compleja. Sí. ¿Puedes pasar la imagen anterior, por favor, un ratito, para anotar sus partes en el dibujo? Sí. Ok. Profe, eso va a pasar todos los exámenes del grupo, ¿verdad? Sí, le voy a pasar. Voy a tratar de pasar esto a PDF y le envío para que no pese tanto en su WhatsApp. Ya está, profe. Dale. Bueno, y decíamos, y como esto también ustedes saben, las células eucariotas son células que corresponden a seres vivos que tienen una estructura biológica más compleja, ¿verdad? En el cual sus células obviamente tienen un núcleo verdadero, tienen distintos tipos de organelas como aparato de Golgi, mitocondrias y otros, y bueno, en definitiva es de una estructura más compleja. En cuanto a nuestra asignatura, un ejemplo de microorganismo eucariotas son los hongos. Y los virus, incluso acá hay una suerte, vamos a decir, de diferentes criterios, por decirlo así, de los científicos, de los microbiólogos. Incluso algunos consideran que no son organismos celulares. Y lo que hay que saber es que también que el virus necesariamente debe infectar a una célula huésped para aprovechar el metabolismo de esa célula huésped y de esa manera poder replicarse. Si no infecta una célula huésped, entonces ese virus no va a replicarse y finalmente va a perecer, ¿verdad? Los virus contienen toda la información necesaria para replicarse en su material genético, es decir, en su ácido nucleico, al igual que otros tipos de seres vivos, ¿verdad? Una partícula viral consiste en una, como le dije anteriormente, en una molécula de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, pero nunca ambos, solamente uno, y que está
cubierta por una capa, ¿verdad? Es como una estructura, como una coraza proteica que se denomina cápside. Y esta cápside justamente sirve para proteger al ácido nucleico y facilitar también la adherencia y la penetración en la célula huésped. Y nada más. Profe, ¿Sí? perdona que te rompa. Pero puedes retroceder, por favor. Uno más. Ahí, uno más. Sí. O el otro, el que donde están, utilizan organelas para copiar esa parte. Gracias. ¿Está? Ya está. Ya está. Bueno, Sí. igual como yo le dije, yo después esto paso todo. Entonces decíamos que un virus, entonces no es otra cosa que un microorganismo inferior que está compuesto por un ácido nucleico y envuelto por una cápside proteica que necesariamente debe infectar a una célula huésped para que pueda replicarse. Y es por eso que son considerados como parásitos intracelulares obligados. Bueno, y aquí tienen, vamos a decir, un cuadro comparativo de lo que sería, por ejemplo, el tamaño de una bacteria comparándola con la de un virus. Las bacterias generalmente se miden en micras, sin embargo los virus se miden en nanómetros. Los hongos, independientemente de que sean unicelulares como las levaduras se necesitan también de un microscopio óptico común para poder observarlas. Generalmente son un poco más grandes que las bacterias. Y por otro lado, los mohos o los hongos multicelulares incluso pueden llegar a ser vistos a simple vista. Es por eso que los virus que se miden en nanómetros necesariamente debemos utilizar los microscopios electrónicos para poder observarlos. Los microscopios electrónicos son microscopios que aumentan el tamaño de lo que estamos viendo hasta incluso 100.000 veces el tamaño original. Sí. Pero la facultad tiene esos microscopios electrónicos. No. Por favor, sí, se está grabando nada.